Vamos a dar inicio entonces al acto de sustentación de la tesis de doctorado titulada Modelo socioeconómico para el fomento de las artesanías como patrimonio cultural inmaterial en México, proyecto educativo cultural en Cancún, de la aspirante Tania Vence González. Voy a explicar un poco la metodología que vamos a desarrollar en el día de hoy, no sin antes presentar a los miembros del jurado, a los sinodales. Está como jurado o sinodal secretario el doctor Adán Tovar Yáñez, y también como miembro de este jurado la doctora Lucy Marisol Rentería. Ella es colombiana, vive en el Chocó y está siendo parte del jurado en este día desde Colombia. Y bueno, quien les habla, un servidor, el doctor Pedro Alfonso Alemán, como presidente de este jurado. Voy a explicar la metodología que vamos a emplear. No dista mucho de las anteriores, por tanto, una vez que yo termine la explicación de la metodología, le doy la palabra al doctor Adán Tovar como secretario del jurado para que ya él haga la conducción de todo el acto hasta el final. Primeramente se le da la palabra al aspirante para que en 30 minutos haga una exposición de las principales ideas a defender con su investigación. Posterior, le vamos a pedir a todos los que se van incorporando, por favor, que apaguen el micrófono. Posterior a la exposición del aspirante, se le dará lectura al acta de oponencia. En este caso, yo soy el sinodal oponente, donde se hace una valoración de su trabajo de investigación y se formulan algunas preguntas que ya previamente el aspirante tiene en su poder, un poco para profundizar más en aquellos aspectos que el oponente considera que deben ser expuestos a la luz de este acto de sustentación. Terminado la lectura de la ponencia, se le da la palabra nuevamente al aspirante para que responda a las preguntas de la oponencia, y una vez terminado, los miembros del jurado tienen la oportunidad de hacer alguna pregunta o hacer alguna contribución, algún señalamiento que enriquezca aún más este debate científico que desarrollamos en la tarde de hoy. Una vez que terminen los miembros del jurado, se le da la palabra a la tutora para que lea la caracterización del aspirante. Posteriormente a ello, el secretario del jurado hará lectura al acta del jurado, al acta definitiva, a terminar la evaluación final de este acto de sustentación de los 3 miembros del jurado, que lo hará el secretario, el doctor Adán Tovar. Y ya por último, se le da la palabra al aspirante para que se dirija a todos los que estamos presenciando esta actividad. Por tanto, le doy la palabra al doctor Adán Tovar para que a partir de ahora él sea quien conduzca este acto de sustentación. Muchas gracias, muy amable, doctor Pedro, vicerrector de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidas y bienvenidos todos. Este es el tiempo para la maestra Tania Vence González. Ella nos va a presentar su trabajo de investigación, su tesis, modelo socioeducativo para el fomento de las artesanías como patrimonio cultural inmaterial en México, un proyecto educativo cultural en Cancún. Adelante, maestra Tania. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Ustedes me indican si están viendo mi pantalla. Sí, adelante. Permítanme un momento, por favor. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Muchísimas gracias por este momento que me dan para exponer los resultados de la investigación en estos 3 años de doctorado que he realizado en la Universidad Santander, en la ciudad de Cancún. Permítanme platicarles un poco sobre las aportaciones de esta investigación al conocimiento pedagógico. Para empezar,
se realizó un modelo teórico para el fomento de las artesanías como patrimonio cultural en México y su implementación a través de dos aportaciones prácticas. Una, la visión sociocultural de una empresa comercializadora de artesanías mexicanas y la programación de un curso taller para la resignificación de la artesanía. ¿Cuál es la importancia de esta investigación? En principio, en estos 3 años de doctorado, he podido reflexionar sobre la realidad de la comercialización de las artesanías mexicanas y encontrar la necesidad de una mirada socioeducativa de cómo se comercializan las artesanías mexicanas en la ciudad. Esto me permite intervenir en la realidad de la comercialización de la artesanía desde las aportaciones de la pedagogía para contribuir a su valoración como patrimonio cultural inmaterial de México, lo cual también permite incidir en la resignificación de la artesanía como un objeto cultural de alto valor que se pueda también llevar a cabo a través de un proyecto educativo cultural en Cancún. Y como fin último, es difundir la riqueza cultural de México a través de la comercialización responsable que garantice la permanencia de la artesanía mexicana en nuestro país. Para ir entrando en el tema que nos ocupa el día de hoy, quisiera compartirles lo siguiente. La artesanía, como signo de nuestra cultura, es fruto de la capacidad creadora del ser humano y la sensibilidad con la que entiende el mundo. Permítanme ponerlos en contexto sobre el fomento artesanal en nuestro país. Pues somos descendientes de culturas originarias que se desarrollaron a través del tiempo y que dominaron herramientas y aprovecharon recursos para elaborar utensilios de uso cotidiano y también de uso ritual y religioso. Con el tiempo, estos utensilios se convirtieron en una actividad comercial. Ahora bien, hoy en día la modernización, la industria y el comercio global pues han venido a sustituir estos objetos por otros de menor precio, de mayor accesibilidad, con procesos industrializados, mucho más rápidos y eficaces, ocasionando que la actividad artesanal pues sea poco valorada y remunerada. Resultado de lo anterior, pues estas nuevas generaciones desconocen la existencia de estos objetos y eso los va a invisibilizar. Sin embargo, desde el gobierno vemos que hay esfuerzos a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONAR, para promover, difundir y rescatar estos objetos culturales. Sin embargo, estos esfuerzos son desde la esfera pública. Ahora bien, esto es insuficiente porque hace falta crear mayores condiciones para que dichos objetos culturales se comercialicen de forma justa y eficiente. Por lo tanto, esto nos lleva a una contradicción entre la realidad y la necesidad del objeto de estudio que nos ocupa. Por un lado, la estructura de las ventas de las empresas comercializadoras está constituida bajo el lucro y la explotación, lo que resta valor al aporte histórico y cultural del producto artesanal. Esto provoca el desconocimiento de los significados implícitos y técnicas tradicionales, obstaculizando la consolidación de su valor como patrimonio cultural inmaterial. Por lo tanto, vemos una clara necesidad de convertir la comercialización de artesanías en un proyecto educativo cultural que a través de un proceso socioeducativo permite el reconocimiento de estas como patrimonio cultural y además se fomente su valor en la difusión de la cultura y tradiciones de nuestra historia, lo cual nos lleva a una situación problemática. Y esto es que la ausencia de un proceso socioeducativo en las empresas comercializadoras obstaculiza el reconocimiento de su valor sociocultural a falta de proyectos educativos culturales encaminados a su fomento. Bien, la relación problema-objeto-objetivo que se plantea en esta investigación es cómo contribuir al perfeccionamiento del proceso socioeducativo de la comunidad cancunense para el fomento y divulgación de los significados implícitos de las artesanías como patrimonio cultural inmaterial de México y así elevar su valoración como garante de la historia y cultura de nuestro país. El objeto, por lo tanto, es el proceso socioeducativo para el fomento artesanal y el objetivo de esta investigación es fundamentar teóricamente un modelo que desde la comercialización de artesanías contribuya a su fomento y que además se pueda implementar a través de un proyecto educativo y cultural en la ciudad.
Pues bien, les voy a ir platicando cómo se fue elaborando esta investigación a través del diseño metodológico. La primera pregunta científica es, ¿cuáles son las tendencias conceptuales, teóricas e históricas del proceso socioeducativo para el fomento de las artesanías como parte del patrimonio cultural inmaterial? Mi tarea fue estudiar el marco histórico, tendencial y teórico y conceptual del objeto de estudio a través de un sistema de métodos, y estos son los resultados obtenidos. Para hacer un recorrido histórico muy rápido acerca del fomento artesanal en México, permítanme platicarles que ya desde la época de la colonia había rastros de aprecio de estas producciones artísticas, que eran vistas pues como chucherías o como curiosidades que se llevaban a Europa. Ya por ahí de 1820, Lucas Alamán va a mostrar cierto interés en las artesanías, pero como objetos de comercio y como factor de desarrollo. Aquí vemos un evento muy importante en 1921 porque se conmemora los 100 años de la consumación de la independencia de México, y entonces surgen el primer concepto de arte popular, de arte del pueblo, a través de una exposición muy importante que hubo en la época. Después también José Vasconcelos pues, va a implementar el plan de misiones federales, donde se busca capacitar a los talleres artesanales. En estos gobiernos posrevolucionarios, también resultado de esta aspiración de reivindicación del pueblo, pues surge un debate entre lo que es artesanía y lo que es arte. Un debate demasiado injusto, podría decir, porque la artesanía se va a revisar bajo la lupa de las bellas artes europeas, y eso pues realmente no es posible, porque la artesanía tiene su propia estética basada en la cosmovisión y en la cosmogonía de los pueblos originarios. Por lo tanto, para esta investigación doctoral, el debate sobre artesanía y arte está realmente superado. Para esta investigación, la artesanía mexicana es realmente arte, no solamente por sus elementos estilísticos en términos de forma, de diseño, de estilo, sino por sus elementos incluso filosóficos, por la aspiración de eternidad del propio objeto, ¿verdad? Y después de este periodo posrevolucionario, pues se van a ir creando una serie de instituciones para el fomento artesanal y también algunos apoyos crediticios. Es en 1974 donde se funda el FONAR, que como dije es la principal institución de fomento en nuestro país, y a partir de ahí también va a haber ciertos esfuerzos más bien a nivel internacional por proteger la producción de los pueblos, ¿verdad? A través de los derechos de autor. Vemos ya para el 2013 cómo se dice que el patrimonio cultural inmaterial son las técnicas artesanales y los conocimientos ancestrales, es decir, que el objeto es valorado, el artesanía es valorado, además del objeto en sí, por su belleza y su utilidad, por las técnicas ancestrales y el conocimiento que trae implícito cada pieza. Para poder construir un marco teórico, pues hice un sistema categorial donde definí y abordé pues estos términos, ¿verdad? Por ejemplo, proceso, sociedad, educación, fomento. Esto me llevó a los conceptos singulares y factuales, donde defino qué es un modelo socioeducativo, qué es un proceso socioeducativo, qué son las artesanías como patrimonio cultural, cuáles son los significados culturales de la artesanía mexicana y finalmente, ¿qué es la comercialización responsable? Me gustaría compartir con ustedes esta definición, que para mi gusto es una de las definiciones más bonitas que he encontrado sobre la artesanía y que va a englobar este marco teórico, conceptual e histórico. Y dice así: la sed surgió al cavernario la idea de imitar en piedra el hueco de la mano con que apagaba su necesidad en el riachuelo, surgiendo así la vasija, y así la necesidad trajo un utensilio que fue embellecido por la imaginación y usado como lienzo para narrar las historias y modos de vida. Esto es la artesanía. Siguiendo con el diseño metodológico, pues viene la pregunta científica número 2, que dice: ¿qué regularidades contextuales presenta este objeto de estudio? Y mi tarea fue diagnosticar la situación actual del fomento artesanal en la ciudad. Se utilizaron los métodos de observación, encuesta, entrevista y el método de inducción-deducción, y estos son los resultados. Para poder hacer el diseño del diagnóstico,
se definieron los estratos. 13 artesanos, 4 mercados de la ciudad, 40 consumidores de dichos mercados y se aplicaron estos instrumentos. Para los artesanos, una entrevista que tenía el objetivo de valorar el impacto que tiene la comercialización en su actividad. Para los 4 mercados se observó con el fin de valorar el fomento y la promoción cultural realizada por dichos mercados. A los consumidores se les encuestó con el fin de valorar el grado de conocimiento que tienen sobre la pieza adquirida. Y a estos mismos 4 mercados de la ciudad se les aplicó una matriz que se llama matriz DAM. Esta no la diseñé yo, esta la retomo del FONART. Es una matriz muy interesante que a través de diferentes indicadores nos va a diferenciar lo que es una artesanía originaria y tradicional o lo que es un híbrido o neoartesanía y lo que es una manualidad. Entre estos ítems pues encontramos, por ejemplo, si está teñida con pigmentos naturales, si es originaria del lugar y si se utilizan los recursos naturales, por ejemplo, cuántas horas para su elaboración se llevaron a cabo, si se ha utilizado para uso solamente de decoración o tiene algún uso ritual, entre otras, ¿no? Y miren, estos son los resultados del diagnóstico a grandes rasgos. Pues resulta que los artesanos manifiestan que el regateo es el mayor obstáculo para el desarrollo artesanal. Y como podemos constatar, el regateo es el resultado de la falta de conocimientos y de valoración de la artesanía. Aquel que no sabe cuánto cuesta en tiempo, en esfuerzo y en recursos el elaborar una artesanía, que un tortillero se puede llevar hasta 6 horas de trabajo, pues por eso podemos llegar a estas prácticas tan irresponsables como el regateo, ¿verdad? Este diagnóstico cabe destacar que se hizo entre el 2020 y 2021. Los consumidores que compraron artesanías en los mercados de Cancún, pues manifiestan que no reciben información sobre este producto, es decir, no sabe de dónde viene, no sabe de dónde son originarias, de qué materiales se han elaborado, quién las hizo, cómo fueron sus procesos productivos, etcétera. Solo el 35% pues considera que lo que compró fue una artesanía. Ahora bien, con relación a la matriz DAM, la matriz DAM contempla una serie de puntos. Por ejemplo, entre 280 y 420 puntos dice que es una artesanía. Menos de 220 puntos se considera manualidad. Entonces, si vemos los mercados de Cancún que fueron observados, pues realmente todos caen en esta realidad de lo que se vende en los mercados artesanales de Cancún, que son manualidades. Por lo tanto, podemos concluir que es poco observable la venta de artesanías tradicionales en los mercados de Cancún. Muy bien. Continuando con el diseño metodológico, la pregunta científica número 3 nos lleva a las bases teóricas desde lo pedagógico, didáctico y sociológico para sustentar un modelo teórico que permita fomentar la artesanía mexicana. El fundamento teórico de este modelo pues recae en la pedagogía social, porque vamos a ver a la sociedad como un verdadero sistema educativo con normas y principios propios. Vemos desde el concepto de convenio de educación que el hombre se construye a sí mismo, pero a través del ejemplo de los demás, y así pasamos por estos teóricos que nos permiten ver que la educación es desarrolladora y que además nosotros aprendemos a través del contacto con los demás en una comunidad educadora. Pues bien, ¿cómo es que aprende el ser humano en sociedad? Pues para eso recurrimos a las bases teóricas de la psicología social. Y aquí encontramos un aporte muy importante en Vygotsky, porque tiene dos conceptos y 2 tesis que nos van a ayudar a plantear el modelo que nos ocupa el día de hoy, que son los instrumentos semióticos de mediación y el área potencial de desarrollo. Entonces vemos cómo el ser humano va encontrando ciertas ayudas o herramientas o andamios para poder aprender. Estos andamios o estas ayudas o herramientas, Vygotsky las llama instrumentos semióticos de mediación. Y como sabemos, el lenguaje, en su obra Pensamiento y Lenguaje, pues utiliza o supone el lenguaje como el principal instrumento de mediación. Sin embargo, Vygotsky tiene una obra muy importante de psicología del arte, donde dice que el arte es un instrumento no lingüístico de mediación del aprendizaje que nos va a permitir desarrollar
desarrollar las facultades superiores del ser humano. Por lo tanto, ya superado el debate de si la artesanía es arte o no, podemos entender aquí nuestro primer eureka, es decir, que con la artesanía como instrumento semiótico de mediación se puede lograr el aprendizaje y la formación de la persona. Como estamos hablando de sentido y de significado, y que además este significado se va a provocar a través de la interacción social, pues recurrimos a la teoría de la interacción social y del interaccionismo simbólico, ¿verdad? Para poder entender que este proceso de significación es un proceso interpretativo desarrollado por la persona en comunidad y además es subjetivo con estos significados interiorizados. Como hablamos de instrumentos semióticos, pues eso me llevó a retomar la semiótica como ciencia del significado de los objetos. Para empezar, aquí Abraham Mols nos hace una distinción de lo que es un objeto y lo que es una cosa. Una cosa es todo lo que está en la naturaleza y un objeto es aquello que el hombre transforma. Por lo tanto, una piedra es una cosa y un molcajete es un objeto. Pero ¿qué objeto es es un molcajete? Por lo tanto, aquí utilicé las categorías sociológicas para el análisis de los objetos para poder determinar qué es una artesanía como objeto cultural, que mencionaré más adelante. Ahora bien, para poder llevar a cabo este proceso educativo dentro de la comercialización, pues se necesita un método, y como queremos llegar a la conciencia del valor de la artesanía, retomo a Paulo Freire en su método de concienciación a través de dos estrategias, que es el universo vocabular y los círculos de cultura. Finalmente, para darle el fundamento didáctico al modelo teórico, se retoma el proceso docente educativo de Álvarez de Salles. Continuando con el diseño metodológico, la pregunta científica número 4 nos dice ¿qué elementos debe contener un modelo socioeducativo y sistémico que refleje las entradas, las salidas, los componentes personales y no personales a partir de la relación del fomento de la artesanía y el incremento de su valor cultural? Pues bien, aquí, compañeros y profesores que nos acompañan, quisiera apuntar a esta definición que es realmente la aportación teórica de esta investigación, que es la concepción teórica del modelo. El modelo socioeducativo para el fomento de la artesanía como patrimonio cultural inmaterial, sus siglas MOCEFA, es un conjunto de directrices pedagógicas que al pensar críticamente la práctica educativa contribuyen a su transformación, considerando a la sociedad como un sistema educativo con normas, ideologías, grupos y formas de transmisión cultural propios en el que el sujeto esté inmerso y de quien recibe influencia para construirse a sí mismo como persona y como sujeto histórico. Aquí vemos todo el planteamiento social y la esfera social de la educación y además la educación desarrolladora y a lo largo de la vida desde el concepto de convenio. Estas operaciones didáctico-pedagógicas, organizadas y sistémicas, se orientan a que dicho sujeto actúe, realice esfuerzos éticos encaminados a la protección, conservación, promoción, divulgación y aprecio del valor cultural de las creaciones estéticas de los pueblos. Y aquí vemos el fomento. Fomentar es esto, fomentar es ayudar. ¿Y cómo se ayuda? Pues protegiendo, conservando, promocionando, divulgando y apreciando las artesanías mexicanas, reconociendo estas como un medio para incrementar la calidad de vida de los artesanos, pero cuyo fin último es elevar la existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual de la sociedad en su conjunto. Aquí vemos el máximo fin de la educación, que es humanizar a la persona. Pues bien, esa es desde aquí comenzamos a la representación gráfica del modelo que se presenta como un sistema. Estas son las entradas del modelo que se presentan como una triada dialéctica y vemos cómo están aquí en juego todos los conceptos de la teoría de Vygotsky, de cultura, mediación y conciencia, y en general de los fundamentos teóricos que ya mencioné. Tenemos las creaciones estéticas de los pueblos, el proceso socioeducativo en sí mismo y los significados culturales asignados socialmente. Aquí se va construyendo ya la representación gráfica del modelo, poniendo al centro la conciencia del valor cultural de la artesanía, y lo vemos enmarcado en un contexto
semiótico, donde yo reconozco 3 propiedades de la artesanía para poder significarla: el uso, la identidad y la tradición. Entendiendo la tradición como las técnicas y el conocimiento ancestral, a la identidad como los recursos naturales que van a darle la originalidad a la artesanía en cada región, y el uso, que puede ser ritual, que puede ser de uso cotidiano. ¿Cuáles son los componentes no personales del modelo? Bueno, pues aquí tenemos el problema, que es el encargo social que se plantea como problema de aprendizaje del proceso socioeducativo, y que es la necesidad instructiva, desarrolladora y educativa de asimilar los significados de la artesanía. El objeto es, por tanto, el proceso de asimilación de los significados de la artesanía. El objetivo es facilitar la asimilación de los significados culturales de la artesanía para contribuir al reconocimiento de su valor cultural como garante de las tradiciones de México. Aquí en el contenido es la dimensión instructiva del modelo, y tenemos que debe de haber conocimiento sobre significados culturales de la artesanía, sobre fomento de artesanía y sobre comercialización responsable. Las habilidades que se pretenden desarrollar es la capacidad para pensar críticamente la cultura, la capacidad de diálogo como generador de un vínculo entre la comunidad, y la capacidad para fomentar el patrimonio cultural y material. En las actitudes, me voy a detener un poco porque ya planteamos que este modelo es esencialmente ético, por lo tanto está dirigido a la formación del sujeto histórico consciente y en constante transformación, reconociendo que el hombre es un ser inacabado que busca nuevas significaciones y crea objetos que trascienden en la historia. Pues bien, los valores y las actitudes que se quieren desarrollar con este modelo es ser responsable de los imaginarios y valores compartidos que se han construido a lo largo de la historia. Y aquí me gustaría hacer una analogía. Imaginen ustedes que son hijos de un padre muy rico, que le ha costado mucho trabajo llegar a tener una empresa muy poderosa y muy rica, y que entonces ese padre les va a heredar a ustedes toda su riqueza, todo su patrimonio. Pues tenemos 2 opciones: o recoger con amor esa herencia y llevarla a su máximo nivel, o rechazarla. Pues yo creo que todos nosotros aceptaríamos con gusto esta riqueza del padre, ¿verdad? Así, el patrimonio cultural es esa herencia de nuestros padres ancestrales y es de nosotros. Por eso se llama patrimonio, porque nos pertenece, es el conjunto de bienes culturales que nos han dejado nuestros ancestros, y nosotros, como hijos amorosos de esos padres ancestrales, tenemos que valorarlos y tenemos que éticamente comprometernos con el fomento y además apreciar esas producciones artísticas, demostrando preferencia en la compra y en el uso de estas artesanías. El método de este modelo, pues es el método basado en la concienciación a través de los círculos de cultura y el levantamiento vocabular, que nos va a hacer pues que este proceso educativo sea dialógico, horizontal, con conciencia crítica, humanizante y dialéctico. ¿Qué medios se van a utilizar? Los medios digitales, entornos virtuales, impresos, exposiciones, sobre todo, y galerías de arte popular. Las formas en las que se puede llevar a cabo, se pretende llevar a cabo este proceso, es en estancias de 4 semanas, con 10 horas lectivas por semana, en formación de grupos. El nivel de acercamiento a la vida es académico laboral, porque además se pretende que los colaboradores de la empresa comercializadora tomen este curso taller como aportación práctica del modelo de forma obligatoria para poder trabajar en la comercializadora, ¿verdad? Y la forma organizativa son clases encuentro. ¿Qué se va a evaluar? Bueno, pues la transformación de la comercialización y el consumo mecánico en uno más consciente, donde se asimile realmente el valor cultural de las artesanías. Esto se va a expresar en la preferencia de la artesanía mexicana, en la significación consciente y en mayor participación en contextos culturales de fomento artesanal. Y aquí vemos cómo se va conformando ya esta representación gráfica del modelo. Los componentes personales, pues aquí tenemos al docente en medio como facilitador del proceso. Por un lado está el artesano como creador-productor, y por el otro la sociedad a través de las empresas comercializadoras y los consumidores. Y aquí hay una relación dialógica de la artesanía con la sociedad. Y esto se ve expresado pues ya en el modelo.
¿Cuáles son los principios que deben de regir un modelo de fomento artesanal? Pues en principio el principio de interacción-interpretación a través de una relación dialógica, no solamente entre la artesanía y la sociedad, sino entre la artesanía y el intelecto, porque ya dijimos que es un instrumento semiótico de mediación. El principio de significación, que debe de ser el signo cultural, los sistemas sígnicos, el sentido estético y la significación consciente. El principio de apropiación y de asimilación. Aquí es muy importante identificar nuestro yo, nuestra persona, con lo que es la artesanía, y eso lo vemos cuando se viaja al extranjero y se ve una artesanía mexicana e inmediatamente sentimos el orgullo de decir eso es mexicano, y ahí encontramos una identificación de lo que es el self con el significado de la artesanía. Y finalmente el principio de concienciación-acción, porque este modelo nos debe de llevar a la conciencia, pero también a la transformación de la realidad a través del uso de la artesanía, de la preferencia y de la transmisión de sus significados. Y aquí también lo vemos expresado los principios en el modelo. Pues bien, ¿cuál es el proceso educativo entonces para fomentar la artesanía? El sujeto primero selecciona los significados, verifica a través del diálogo en círculos de cultura, elimina significados contradictorios, reagrupa a través de la sistematización de significados y finalmente transforma a través de la conciencia. Esto es un proceso interpretativo de abstracción interna que debe llevarse a la acción. Y aquí vemos cómo ya está aquí representado el proceso educativo para el fomento. Esto que nos va a llevar, pues, a ciertos resultados que se esperan con la implementación del modelo, que son las salidas. En principio, pues la elaboración, la producción y la comercialización de la artesanía de forma ética y responsable, mayores estrategias de fomento artesanal y una resignificación consciente de la artesanía como un amplificador cultural, que esto lo dice Vygotsky, garante de las tradiciones e historia de nuestro país. Esto pues va a dar como resultado a un sujeto consciente del valor cultural de la artesanía mexicana. Y esto, compañeros, pues es el modelo teórico para fomentar la artesanía ya en su expresión gráfica. Ahora bien, continuando con el diseño metodológico, nos preguntamos, ¿cómo implementar un modelo sistémico socioeducativo para el fomento que además contenga una estrategia, que sea un proyecto educativo cultural para el fomento, como parte de las artesanías, como parte de la cultura, y que tribute a la divulgación y preservación de estas, ¿verdad? Entonces aquí planteamos la implementación del modelo en una empresa comercializadora de artesanías a través de dos estrategias: la fundamentación de su visión socioeducativa y el diseño de un curso taller para la resignificación de la artesanía mexicana. Vemos aquí que una de las salidas es la comercialización de forma ética y responsable. Por eso la empresa Arte Mexicano busca ser un referente en la comercialización ética y responsable de la artesanía mexicana. Para poder llevar a cabo esta estrategia de la visión socioeducativa de una empresa, pues hicimos un análisis FODA y encontramos estos puntos. Como puntos fuertes, tenemos una relación activa con artesanos que brindan información constante sobre sus procesos productivos, porque esta empresa comercializadora ya está puesta en acción desde hace 2 años. Entonces, esa relación comercial que tenemos con los artesanos pues nos brinda muchísima información. Además, contamos con medios sociales de comunicación e interacción que facilitan la divulgación del valor cultural de la artesanía, y nuestra filosofía empresarial está íntimamente ligada a la valoración de la artesanía mexicana. Por supuesto que tenemos puntos débiles. Uno de ellos es que pues, nos falta personal para la gestión de un brazo pedagógico que imparte estos talleres y cursos. Tenemos también la falta de espacio físico para llevar a cabo esta acción y también para exponer las artesanías para su aprecio y disfrute, porque somos una empresa joven en un proceso de consolidación y por el momento los recursos se están destinando a la proyección de la marca. Sin embargo, tenemos ya como misión a corto plazo poder ya
ofertar este curso taller, sobre todo pues en la parte interna de la empresa. Las oportunidades que tenemos es que hay alianzas comerciales estratégicas en la ciudad, abiertas a la promoción y divulgación de la artesanía. Somos un destino turístico mundial ideal para la difusión de la cultura, somos una ventana al mundo y no existe desde la iniciativa privada un modelo de formación para el fomento de la artesanía mexicana. También tenemos amenazas, y esa es la competencia de productos de importación que copian la estética de la artesanía, además con procesos baratos y rápidos. La carencia de espacios culturales en la ciudad, por ahí hay un museo, efectivamente, un museo regional destinado a la exposición de la cultura maya, pero no tenemos galerías de arte popular. El fomento de las artesanías en la ciudad está sesgado por la comercialización de souvenirs, como ya lo expliqué en el diagnóstico. Uno de los resultados incluso del diagnóstico es que la mayoría de las personas compra playeras y llaveros, y la pérdida de técnicas y conocimientos ancestrales por la falta de desarrollo económico en el sector artesanal. Para platicarles un poco qué es Artecu y cómo se fue creando esta empresa con visión sociocultural, quiero platicarles que es un modelo de negocio que inicia en el año 2019 por la necesidad de oferta de un producto 100% mexicano que va a evidenciar las manifestaciones estéticas de los pueblos, además por la necesidad de crear un vínculo seguro y ético entre el artesano y el cliente final. Hoy, Artecu cuenta con la capacidad para desarrollar proyectos artesanales en fibras naturales, cobre, piedra volcánica, barro, telar, madera, cerámica y vidrio. Ya contamos con 2 puntos de venta, uno en la Ciudad de México y otro aquí en la ciudad de Cancún, una plataforma digital de divulgación y una tienda en línea. Pero además, contamos con lo más importante de nuestro negocio, con nuestro recurso humano de excelencia, que es la confianza de los artesanos y amigos que nos acompañan en este hermoso trabajo de llevar la artesanía mexicana de sus manos a las tuyas. Pues bien, recordando un poquito el modelo de formación, vemos cómo la parte esencial del modelo pues es esta visión ética de la comercialización, y vemos cómo las actitudes del modelo se van a alinear a la filosofía de la empresa. También, como una de las salidas del modelo, dijimos que era la resignificación de la artesanía. Por eso es que se diseña un curso taller denominado Artesanías Mexicanas con Historia y Tradición, pues orientado a desarrollar la capacidad para valorar la artesanía y sobre todo para resignificarla como un objeto de alto valor cultural. ¿Cuál es el eureka de esta investigación? Que la formación de la persona es posible a través del aprecio y significación de la artesanía, y aquí vemos el poder de la educación en todos los ámbitos de la vida para la formación de la persona. ¿A qué conclusiones he llegado? Pues que la artesanía es un activo cultural que puede ser estudiado desde las ciencias de la educación. Aquí vemos que no importa nuestra formación, si somos abogados, médicos, enfermeros, por eso tenemos tanta diversidad en los compañeros del doctorado, porque realmente la educación la podemos aplicar en todos los ámbitos de la vida, y la teoría pedagógica permite la modelación de la realidad de la artesanía mexicana para contribuir a su valoración. Se ha constatado que los esfuerzos por fomentar la artesanía desde la iniciativa privada son insuficientes y que existe una premiante necesidad de comercializarla con un enfoque educativo para asimilar sus significados. También se llega a la conclusión de que un modelo socioeducativo permite que las empresas tengan un impacto positivo en su comunidad, contribuyendo al desarrollo del sector, y también es la base fundamental para la implementación de proyectos de fomento. Se implementó este modelo a través de la constitución de una empresa que busca cambiar la forma en cómo se comercializa la artesanía en la actualidad, encaminando sus esfuerzos a la difusión de sus significados. Y con esto termino mi exposición. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, muy amable, estimada maestra Tania Vences. Muchas felicidades por su exposición. En este momento vamos a ceder la palabra al jurado oponente, quien hará las preguntas correspondientes. Adelante, doctor Pedro. Sí, buenas tardes. Voy a omitir los nombres de la tesis y de la aspirante, y voy directo a la lectura del acta del informe de oponencia. Sobre la importancia y nivel de actualidad del tema. El proyecto y resultado de esta investigación
es un novedoso proceso de investigación que involucra los aspectos básicos de la socioeducación con los elementos de fomento de las artesanías como un proceso de formación hacia los artesanos y estos con sus productos hacia la población en general, que fortalece el desarrollo no solo de la comercialización de artesanía, sino de la preparación de la población para que éstas se adquieran como bien que formen parte del patrimonio inmaterial de México. La autora presenta un modelo de cómo formar desde la socioformación en un proceso de pedagogía social y lo concreta en un proyecto educativo cultural para Cancún, México, espacio que al recibir muchos turistas nacionales y foráneos es un contexto para un proceso de aprendizaje permanente acerca de los orígenes y formas en que se producen las artesanías y el rescate de tradiciones por parte de los artesanos que las construyen. Es un proyecto y resultado con gran nivel de actualidad e importancia para el desarrollo artesanal de México y para la recuperación de las tradiciones en el medio artesanal. Sobre el nivel de argumentación de los resultados. Cada uno de los resultados teóricos y prácticos de la investigación están suficientemente argumentados. Desde el estudio teórico y tendencial se percibe una gran fundamentación del objeto que se investiga, lo que queda profundizado en los argumentos teóricos que desde las bases que se asumen reflejan las ideas científicas que se sustentan. Con base en estos argumentos se observa en el informe de investigación cómo se van dando argumentos de cada una de las ideas y cómo éstas se relacionan con los constructos prácticos realizados. El nivel de argumentación de los resultados es considerado profundo y con argumentos científicos que permite demostrar los aportes teóricos y prácticos a las ciencias de la educación. El informe de investigación es en extremo coherente y claro en sus argumentos en relación con los resultados obtenidos. Este informe de investigación está muy bien escrito, su redacción y presentación son impecables. Sobre los aportes científicos de la investigación. En la investigación presentada, se puede observar de forma clara y precisa que su autora aporta a las ciencias de la educación un proceso socioeducativo dirigido al fomento de las artesanías, pero sin dejar que se pierda su valor como patrimonio inmaterial de la cultura de México, que en el orden teórico está definido por un conjunto de ideas sistémicas que reflejan la representación ideal del proceso que estudia su autora y demuestran cómo en este plano se puede llegar a resolver el problema propuesto. En el orden práctico, la autora entrega en su informe un conjunto de resultados de gran valor científico que están determinados por aquellos productos que logró concebir, especialmente la empresa creada para tales efectos que recoge en sí misma todos los aportes teóricos que hace su autora. Se refleja en el informe un exitoso proceso de aplicación de los resultados teóricos. Existe, por tanto, una gran coherencia entre los aportes teóricos y prácticos de esta investigación. Son claros, así como reflejan un meticuloso trabajo con los métodos de investigación aplicados, dando como resultado los mismos. Sobre la calidad de los métodos empleados. Durante toda la investigación se puede observar la aplicación de un sistema de métodos que combinados han hecho posible los resultados de esta investigación. Se observa cómo durante toda la investigación se hizo un uso extensivo y riguroso del método de análisis y síntesis y del método histórico-lógico, que demuestra cómo desde los primeros momentos de la investigación se trabaja con métodos teóricos. El diagnóstico está bien planteado. Se demuestra en él las habilidades necesarias del aspirante para hacer investigación diagnóstica y cumplir con esta tarea de investigación. Uno de los retos metodológicos más logrados es el trabajo con el método de modelación y el método sistémico estructural, al concebir las ideas científicas que condicionan la representación ideal del objeto en el modelo propuesto. Con este método se logra llegar a aportes importantes dentro de la investigación
y a la novedad misma de esta. El uso de métodos empíricos y cualitativos en la investigación también están presentes. En toda la investigación se observa el logro de las habilidades con el uso de métodos de investigación del aspirante a doctora y cómo logra complementarlos a lo largo de todo el proceso investigativo. Es de destacar además el enfoque metodológico de carácter dialéctico y científico que el aspirante le otorga a todo el proceso de investigación que desarrolla. Sobre el nivel de profundidad de los argumentos. El uso de la bibliografía en este resultado de investigación es amplio, así como es actualizado. El uso de la bibliografía en este informe demuestra que los argumentos de sus resultados son válidos y son el resultado de un minucioso trabajo con la bibliografía citada y consultada. Sobre la calidad de las tesis planteadas. Las conclusiones de este trabajo resuelven las incógnitas planteadas en las llamadas preguntas científicas, pero demuestran las tesis fundamentales que defiende su autora de forma amplia y clara. Las mismas son una muestra de los argumentos dados en el cuerpo de la tesis. Se puede observar una gran calidad en la concepción de estas. Preguntas de profundización. Como parte del ejercicio y atendiendo a la necesidad de profundizar en algunos aspectos de los resultados de la investigación, queremos que el aspirante a doctora responda una serie de preguntas previamente entregadas para complementar la calificación final de este acto de sustentación. Las preguntas son las siguientes. 1. ¿Por qué considera importante el desarrollo de este modelo socioeducativo para el fomento de las artesanías como patrimonio inmaterial de México en la actualidad? ¿Qué beneficios sociales considera tiene el modelo que propone? Segunda pregunta. Argumente la relación entre las bases teóricas que usted asume y las ideas teóricas generadas por usted en su modelo como principales tesis a sustentar. Tercera pregunta. Esta propuesta ha sido implementada por usted como investigadora mediante un proyecto sociocultural en Cancún. Explicite en qué consiste su proyecto y qué resultados ha obtenido hasta el momento. Y cuarta pregunta, ¿cómo se relaciona el proyecto con las ideas que sustenta en teoría en su modelo? Ya una vez que la aspirante responda a las preguntas, bueno, terminaré mi informe de oponencia. Agradezco al jurado oponente y damos el espacio y tiempo a la maestra Tania para responder a la oponencia. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Denme un minutito para mover aquí una. Muy bien. Respuestas a las preguntas de oponencia. ¿Cuáles son los beneficios sociales del modelo? Pues en principio es un modelo desde la iniciativa privada, es decir, que es una deuda histórica que tenemos las empresas comercializadoras con el artesano y su calidad de vida. Plantea además la posibilidad de ver a la artesanía como un instrumento de aprendizaje. Su implementación permite el diseño de estrategias de fomento como exposiciones, mercados, talleres, congresos y sobre todo la comercialización justa. En el desarrollo del modelo se ha incrementado la calidad de vida del artesano y su familia, como lo platicaré a continuación. Además, favorece el comercio justo sin regateo ni plagio y plantea la permanencia de la artesanía mexicana como garante de la historia y cultura de México, además de establecer el diálogo y el pensamiento crítico como medios para la significación consciente de la artesanía. ¿Cómo relaciono las bases teóricas con las ideas teóricas generadas? Pues para empezar, el concepto de Amos Comenius pues es el fundamento esencial del proceso socioeducativo.
Además, el concepto artesanía ha sido resultado de una serie de interpretaciones sociales y eso lo retomo de la teoría de las representaciones colectivas, porque la artesanía es un concepto complejo que se ha construido a lo largo de la historia, es decir, el artesano no le llama a sus objetos artesanía, el artesano le llama chiquihuite, le llama metate, le llama petate, es decir, la artesanía es un concepto que se ha objetivado de manera colectiva. Además, esto nos lleva a un proceso socioeducativo desarrollador y a lo largo de la vida, y ya que ninguna percepción humana se forma fuera de la comunidad, este modelo es esencialmente social, horizontal y comunicativo. De Vygotsky lo relaciono de la siguiente manera: dado que las obras de arte son instrumentos externos de socialización emocional, actúan como amplificadores culturales que permiten el desarrollo cognitivo. Y la comunicación en los niveles superiores se da a partir de símbolos significantes. Esta simbolización constituye objetos que no existirían de no ser por la relación social en que se significaron. Repito entonces que el concepto complejo de la artesanía se ha significado a lo largo del tiempo a través de este proceso histórico. Y el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que significan para él, es decir, que si para nosotros como mexicanos las artesanías no significan patrimonio cultural, entonces no podremos valorarlas y no podemos preferirlas sobre otros objetos, sobre todo industrializados. Aquí, en la semiótica de los objetos de Abraham Maltz, yo retomo las categorías sociológicas, como les comentaba, para el análisis de los objetos, y aquí es donde estas categorías me permiten definir qué es una artesanía. Una artesanía es un objeto mediador comunicativo, simbólico y cultural, es un signo generalizado construido socialmente a partir de un proceso de significación histórica. Eso es lo que es una artesanía para esta investigación. Y finalmente el proceso socioeducativo para el fomento de la artesanía, pues ya dijimos que es esencialmente comunicativo, horizontal, dialéctico y humanizante, como lo dice Paulo Freire. Y del proceso docente educativo lo relaciono con las orientaciones didácticas para la construcción del modelo. Con relación a la siguiente pregunta de cómo se ha puesto en marcha este proyecto educativo en Cancún, pues voy a describirles la experiencia aplicada y sus resultados. Al día de hoy se han incorporado 13 artesanos al proyecto en las siguientes ramas: piedra volcánica, ocochal, madera, vara de sauce, cobre, chuspata, carrizo, telar y barro, y vemos aquí sus nombres y les voy a presentar algunos de ellos, sobre todo los más activos y más antiguos en el proyecto. Él es Oscar, es un artesano de tradición que vende molcajetes, es originario del estado de Puebla. Con Oscar, aquí están los resultados. Hemos incorporado la obra de Oscar en 10 restaurantes de la ciudad de Cancún, en 2 hoteles, en 3 restaurantes nacionales. Se han vendido aproximadamente 200 molcajetes en línea y pues la venta total de sus piezas asciende a 2,000 piezas. Como vemos aquí, este es un molcajete elaborado por Oscar. Este es como se oferta en la tienda en línea. Y al lado vemos una carta que se va a entregar a cada consumidor que compra un molcajete de Oscar. En esta carta nosotros decimos quién hizo el molcajete, ponemos su fotografía y explicitamos un poco del proceso artesanal que se llevó a cabo. Como vemos aquí, pues está la ética de la empresa para informar estos significados. Y vamos a ver un poco de cómo Oscar hace un molcajete. Como pueden ver, pues es arduo el trabajo de Oscar. Él es delfino, es un artesano de madera, es originario del Estado de México, es un artesano de tradición. Al igual que Oscar, se han podido vender sus artículos, sobre todo las cucharas, y se han vendido hasta 4,000 piezas. Una anécdota que tengo que platicarles del señor Delfino es que en diciembre del año pasado, Delfino, pues como sabemos, el año pasado fue un año atípico por la pandemia,
Y Delfino, pues no pudo salir a vender a los mercados y a los bazares que se hacen, donde vende sus cucharas. Y entonces, en la zona donde vive Delfino, pues se cosecha la flor. Él ya se había contratado para cosechar la flor cuando no es su actividad comercial. Cuando nosotros le hablamos para decirle que teníamos un pedido muy grande de 2,000 cucharas y 2,000 palillos chinos, bueno, a Delfino le cambió el fin de año. Como ven, está ahí con una sonrisa muy grande, enseñando las cucharas que nos hizo para fin de año. Entonces hay un impacto muy importante en la calidad de vida, no solamente del artesano, sino de su familia. Estas son las cucharitas que se ofrecen en la tienda. Y también, como parte de la pandemia, pues Delfino nos decía que se había quedado con muchos juguetes que no había podido salir a vender. Entonces nosotros le propusimos hacer un juguetón artesanal que también se va a llevar a cabo este año, y que están todos ustedes invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, porque por cada juguete que ustedes compren, Arte-Q donará uno. Entonces aquí vemos como el año pasado se hizo una donación de estos juguetes artesanales a la organización Cáritas. Aquí estamos en la donación y estos son los beneficiados con los juguetes tradicionales. Él es Javier Hernández. Él hace canastas de varita de sauces, originado del Estado de México, es un artesano de tradición, y al igual que Delfino y que Oscar, pues hemos podido acomodar sus piezas en 4 restaurantes de la ciudad de Cancún, en un hotel, y hemos vendido aproximadamente 50 piezas. Sobre todo son piezas de diseño exclusivo que ha hecho el maestro Javier para Arte-Q, Arte Mexicano. Este es el producto ofrecido, y a mí me gustaría que lo escucháramos para que vean el arduo trabajo que es hacer una canasta de varita de sauce. Explicado, dice, no, pues me hago 3 o 4 horas por una canasta, pero no explican que antes ya lleva, digamos, un 60% de trabajo, porque hay que ir a recolectar vara, para la recolección de materia prima, para alrededor de unas 6, 7 canastas. Es todo un día, entre dos. Y luego son 2 a 2 días y medio de limpiar esa vara entre 3 o 4 personas. Y ya luego para la elaboración de una pieza, nada más, de una sola pieza, es de entre 3 a 4 horas por pieza, que es una canasta comercial. Sí, porque si es una pieza especial, lleva mucho más tiempo. Primero hay que recolectar el material, luego hay que azufrar, hay que enrollar. Después de enrollar, que se disponen a hacer una pieza especial, hay que seleccionar, vamos, un ejemplo de un manojo o de un rollo de vara que tiene aproximadamente 3,000 varas, que es como para hacer 6 piezas, 6 canastas. Va a seleccionar solamente la de mejor calidad, la vara que es de mejor calidad, que no, claro, tiene muchos troncos, muchos bordos, que está parejita, que casi tiene un mismo grosor. Muy bien. Después tenemos a Eloísa. Ella es artesana de ocoxal. El ocoxal, para los que no conocen, es la sícula de pino, son las varitas de pino que se caen de forma natural de los árboles y que las artesanas las van a levantar y van a crear estas hermosas canastas. Además, hacen un trabajo increíble en la limpieza de los bosques. También son artesanas de tradición familiar y hemos logrado vender aproximadamente 300 piezas en hoteles y en restaurantes de la ciudad de Cancún. Aquí estamos, este es el producto que se hizo de manera exclusiva para Arte-Q, y aquí estamos en la entrevista con su colectivo para esta investigación. Como mencionaba, pues tenemos una de las fortalezas, pues es que tenemos los medios para difundir y difundir el valor de la artesanía. Aquí tenemos la página web, donde, como podemos ver, tenemos aquí mostrados quiénes son los artesanos, sus procesos productivos, a través de un blog. Aquí tenemos 2 entradas, que es el arte popular mexicano, valorar desde el conocimiento, y el arte de tejer en pino, donde platico acerca de Eloísa
y de sus emociones al hacer estas increíbles canastas de Ocoxal. También contamos con las redes sociales. Aquí está Instagram. Como pueden ver ustedes, no solamente ponemos los productos, sino además subimos frases, subimos datos interesantes acerca de las artesanías, y también mostramos aquí las entrevistas hechas a los artesanos. En Facebook también compartimos los procesos productivos de la artesanía, y además mencionamos y galardonamos a los artesanos que forman parte de este hermoso proyecto. Estos son los productos de manera general que se ofertan a través de la comercializadora de artesanías. Como ustedes pueden ver, pues las artesanías mexicanas realmente pintan de color cualquier espacio, y yo los invito a todos ustedes pues a consumirlas de manera frecuente. ¿Cómo se relacionan entonces las ideas teóricas con el modelo? Bueno, ya dijimos que este modelo, en el modelo las artesanías es un instrumento semiótico de mediación, que el significado de la artesanía se construye a través de la interacción social, que a través de un proceso socioeducativo se puede resignificar la artesanía, y que a partir del diálogo y la problematización de la realidad se genera un proceso formativo humanizante. Ahora, ver cómo se relaciona con el proyecto, porque el proyecto contempla un brazo pedagógico para la impartición de talleres que faciliten el fomento artesanal. El proyecto es fundamentalmente comunicativo y usa la interacción en diversos medios para significar la artesanía. El proyecto permite un diálogo circulante entre el artesano, la empresa y el cliente, y facilita la problematización y el pensamiento crítico al poner al centro al artesano y sus narrativas de vida para el desarrollo económico, social y cultural. Y para terminar esta parte, les dejo un mensaje del maestro Delfino. Invitarlos a que sigamos consumiendo lo que se hace aquí en México, seguir apoyando a los artesanos, no nada más los que trabajamos la madera. Los artesanos necesitamos del turismo, que sigan utilizando esas prendas tan bonitas que trabajan los artesanos, las artesanas, esos textiles, todo lo de madera, lo que trabajamos, que lo sigan consumiendo, sigan visitando los pueblos. Son pueblos muy bonitos, muy tranquilos, y que cuando visiten un pueblo, también visiten en los lugares donde se trabaja la artesanía, porque se puede vivir ese momento de ver cómo se transforma un pedazo de madera en una pieza, o podemos ver cómo la arcilla, la tierra, el barro, se transforma en un jarro, en una cazuela, o en tantas cosas que hacen también esos compañeros artesanos alfareros. Sí, hay muchas cosas. Podemos vivir lo que vivieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros papás, lo podemos vivir también pudiéndolo ver cómo se fabrica un juguete. Y nos nacerá el jugar con algún juguete. Posteriormente, si me lo... Muy bien, con esto termino las respuestas a la ponencia. Muchas gracias. Entregamos la palabra al jurado oponente. Sí, muy bien. Tanto el resultado del informe como las respuestas a las preguntas de la oponencia, la aspirante ha demostrado amplio dominio de su trabajo de investigación y competencias para el desarrollo de la investigación científica, lo que la hace merecedora del título de doctora en Ciencias de la Educación. Por tanto, para finalizar el informe de ponencia, se propone que se le otorgue el grado científico de doctora en Ciencias de la Educación a la maestra Tania Vences González con la calificación de excelente, y que los resultados de este trabajo sean divulgados a través de artículos científicos y presentados en eventos internacionales de relevancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Alfonso. En este momento quiero abrir el espacio para el jurado, principalmente a la doctora Lucy Marisol, para que si ella tiene algún criterio, alguna pregunta, comentario para la aspirante maestra Tania Vences González. Buenas tardes. No tengo pregunta. Quiero felicitar a Tania por un maravilloso trabajo que hizo. Lo que veo ahora es confirmar lo que leí en el trabajo de tesis. Es un trabajo muy bien logrado.
creo que lo que ella está planteando no es un problema exclusivo de México. En Colombia también hay un problema serio en el tema de la artesanía. Tienen los mismos problemas los artesanos, aunque ellos pertenecen al Ministerio de Cultura, pero igual tienen las mismas dificultades. O sea que este trabajo puede servirle a muchas personas acá en Colombia. Creo que va a ser de mucha importancia para que lo conozcan acá y también puedan tener como unos elementos fundamentales para que puedan, por ese medio, empezar también a pensar en cómo poder resolver estos problemas que tienen los artesanos que no saben cómo trabajar, poner al público sus productos y a la larga quien se queda con esos productos son los grandes comerciantes. Entonces me parece que es un trabajo maravilloso y que la doctora Tania ya tiene un camino expedito que a través de los artículos que va a publicar, las ponencias que vaya a hacer, es poner su trabajo a que la comunidad científica lo conozca. Entonces, felicitaciones, profesora Tania. Bienvenida a este mundo científico. Aquí la vamos a esperar con mucho cariño. Sé que voy a contar toda esta experiencia después de haber leído su trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lucy Marisol Rentería. Un honor tenerla entre nosotros en el jurado. Y haciendo uso de la palabra como jurado también, quiero reconocer la brillante presentación, además del extraordinario trabajo de investigación y propuestas de tesis que se están planteando a partir del trabajo realizado por Tania. Muchas felicidades, Tania. Tenemos aquí un trabajo en donde observamos la verdadera dimensión de la educación como un fenómeno preeminentemente social, transformador y liberador. Un fenómeno que sale de la escuela y llega hacia los lugares en donde es necesaria. La educación es necesaria en cualquier rincón del mundo. Pero tengo una pregunta que me gustaría que sea una pregunta que llevemos a la reflexión, porque ya muchos pedagogos estaban haciendo esto de desescolarizar a la educación. Iván Illich como uno de ellos, llevando los procesos educativos fuera de la escuela. Y me recordó justamente esa experiencia. Ahora mi pregunta es, ¿se ha visualizado la posibilidad, Tania, de que este modelo pueda regresar o pueda llevarse a la escuela y desde ahí formar una nueva cultura de amor a la artesanía y a todo este trabajo que representa nuestro patrimonio e identidad nacional? Por supuesto que sí. De hecho, actualmente se oferta ya la licenciatura en diseño de artesanías, y a mí me parece que sería muy importante aplicar el modelo para esta nueva visión del aprecio de la artesanía, pero también para que desde las infancias se tenga contacto con el arte y se pueda desarrollar esta sensibilidad hacia el mundo y este proceso de humanización de la persona. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias y nuevamente muchas felicidades. Voy a dar la palabra a la tutora de esta tesis para que ella ofrezca sus criterios y valoraciones. Doctora Teresita, adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de poder en este momento hacer una evaluación de todo el trabajo de Tania durante todos estos años, que ha sido realmente relevante. Me corresponde hoy evaluar el proceso de formación doctoral, acto que parece sencillo, pero que para el tutor es difícil resumir el trabajo colegiado realizado durante casi 3 años del aspirante, que se presenta ante el jurado en el día de hoy. Intentaré no pasar por alto aquellos atributos que pude identificar en Tania Vences y que en mi criterio la hacen acreedora desde ya del título de doctora en Ciencias de la Educación. Tania se ha caracterizado por su perseverancia y profundidad en los estudios realizados, que junto a la disciplina que la caracteriza, ha permitido que la formación lograda sea de máxima calidad,
demostrando en todo momento profundas habilidades investigativas y conocimientos en el área de desarrollo de su trabajo de investigación, alta motivación y gran creatividad al dar solución a su problema de investigación. Otros atributos importantes para destacar en el aspirante es su modestia y humildad ante el conocimiento y el espíritu científico para dar solución a los problemas que se presentaban en el proceso de investigación. Es una persona que no se observa muy rimbombante, pero ella es muy callada, pero muy contundente en todo el proceso de investigación. O sea, realmente Tania nos ha sorprendido a muchos, empezando por mí, cada vez que entregaba un resultado del trabajo de tesis, porque ella no habla mucho, pero realmente cuando lo hace con mucha fuerza. Al desarrollar su investigación se observa un minucioso trabajo de investigación de varios años de sostenido estudio y constituye la misma un ejemplo para futuros doctores que se formen en este centro de estudio. Como doctora, ha sido un gran placer y un honor trabajar con Tania y verla crecer en medio de dificultades y retos. Tengo que decir que el primer reto fue que al cabo de casi un año de haber empezado el doctorado, cambió su tema de investigación y cambió todo su perfil profesional. Y eso ha hecho que lo haya tenido que hacer todavía con mucha más rapidez. Y verla crecer, como decía, en medio de las dificultades y retos. Siempre muy receptiva, pero con sentido crítico y demostrando que sabe pensar muy bien. En el día de hoy, en mi criterio, se sustenta un excelente resultado de investigación y se propone para alcanzar el título de doctora a una excelente profesional que sabrá poner muy en alto el nombre de esta universidad de la que se sentirá siempre orgullosa. Por lo anteriormente planteado, solicito a los sinodales del jurado se le otorgue el título de doctora en Ciencias de la Educación a Tania Vences González con excelencia académica, atributo que merece como estudiante de doctorado. Muchas gracias, doctora Teresita. Muchas gracias. En este momento, como secretario de este jurado, me permito dar lectura al informe final de los sinodales. Para la aspirante a doctora en Ciencias de la Educación, Tania Vences González, que nos ha presentado la tesis Modelo Socioeducativo para el Fomento de las Artesanías como Patrimonio Cultural Inmaterial en México, un proyecto educativo cultural en Cancún. Respecto del nivel de actualidad y pertinencia del tema de investigación, este jurado resuelve que el resultado de la investigación que se presenta como informe de grado para obtener el título de doctora en Ciencias de la Educación responde a un tema de gran relevancia e importancia para el desarrollo de una cultura desde un enfoque socioeducativo con fundamento especialmente en la pedagogía social. Poder argumentar desde un análisis teórico, conceptual y lógico el proceso de formación social para asumir las artesanías como patrimonio inmaterial de México constituye un logro de este trabajo que refleja el exhaustivo análisis de su autora para llegar a los resultados de su investigación. En la misma medida refleja un alto nivel de actualidad y demuestra su pertinencia para México. En cuanto al nivel de profundidad de los argumentos y los resultados teóricos y prácticos obtenidos, en el informe del proyecto de investigación se refleja un alto nivel de los argumentos dados, presentados con lógica argumentativa y teorías que avalan sus bases teóricas y fundamentos aportados. La aspirante a doctora presenta como aporte teórico un modelo socioeducativo para el fomento de las artesanías como patrimonio inmaterial de México, que se fundamenta en ideas científicas, que se desglosan a lo largo del informe de investigación y que demuestran cómo se pone en práctica a través de los aportes, el proyecto realizado en la práctica y los productos derivados de esta especialmente, los dedicados al proceso de formación social y de los artesanos en particular para poner en práctica el modelo que se ha propuesto. Se considera por este jurado que en las tesis planteadas por la autora existe claridad de los aportes y relación entre ellos y es una importante contribución
a las ciencias de la educación. El aporte práctico consta de varios productos para la implementación de la propuesta teórica muy bien trabajados y argumentados que reflejan que no solo se aporta a la teoría pedagógica, sino también a cómo implementar dichos aportes, todo integrado a partir de una empresa de artesanías de nuevo tipo que incluye el modelo planteado. Sobre las habilidades de comunicación científica demostradas por la aspirante en el acto de sustentación y la calidad de los medios utilizados como apoyo, la aspirante ha demostrado en todo su proceso de formación habilidades de comunicación científica y estas se reafirman en el proceso de sustentación de sus resultados de investigación, lo que está avalado también por su participación en varios eventos científicos, donde se han expuesto con claridad los resultados de este trabajo como parte de este programa. En el acto de la sustentación se hacen planteamientos claros, precisos, sobre los aportes de la investigación y el proceso mismo efectuado por la aspirante. Ella se apoya en recursos didácticos para desarrollar su sustentación. Se apoya en diapositivas de muy buena calidad donde se reflejan los resultados. El ejercicio investigativo del aspirante posee unidad, congruencia y pertinencia, en que se deja ver el abordaje del objeto de estudio y su relación con el planteamiento del problema, los objetivos, así como la aplicación de la metodología instrumentada. Sobre la calidad de la respuesta a los sinodales, tanto al oponente como a todo el jurado, las respuestas al sinodal oponente y a los demás pertenecientes al jurado son de excelente calidad, demostrando alto dominio del proceso de investigación desarrollado y habilidades de comunicación científica, siendo precisa en las respuestas con fundamentos teóricos demostrados. Sobre el nivel de aplicabilidad de los resultados al contexto, los argumentos teórico-prácticos que se defienden en este trabajo son totalmente válidos, lo que se constata en su aplicación exitosa a través de una empresa de artesanías con un fin educativo en su comercialización y donde se ponen en práctica todos los principios planteados en el modelo teórico. La evaluación final que se otorga, este jurado otorga la calificación final de excelente a la sustentación de los resultados de investigación por tesis del doctorado en Ciencias de la Educación de la aspirante Tania Vences González y hace un reconocimiento especial a la excelencia académica demostrada en toda su trayectoria como estudiante de doctorado y propone que su trabajo sea publicado en una revista de reconocido prestigio internacional. El jurado también felicita a Tania Vences González por poder acceder a partir de este momento a su título académico de doctora en Ciencias de la Educación. Y para que así conste, firmamos la presente a los 29 días del mes de septiembre del año 2021. El doctor Pedro Alfonso Alemán como presidente del jurado, el doctor Adán Tovar Yáñez como sinodal secretario y la doctora Lucy Marisol Rentería Mosquera, sinodal. Muchas felicidades a Tania, nueva doctora en Ciencias de la Educación. Muchísimas gracias. Tania, ¿tienes algún tiempo para expresar alguna palabra? Y contigo estaremos cerrando este proceso. Pues agradecer infinitamente esta oportunidad de aprender y de desarrollarme profesionalmente. Además, reconocer el rigor científico que tiene la Universidad Santander en sus programas de posgrado. Estoy muy agradecida con la vida por haberme dado esta oportunidad de diversificarme a través de esta pues nueva faceta en mi vida como empresaria, sin olvidar, por supuesto, la docencia que heredé de mis padres, el amor a la docencia. Agradecer muchísimo a mi familia que me está acompañando y reconocer el trabajo de mi socio y compañero de vida, que sin él realmente pues este trabajo no hubiera sido posible. A la doctora Teresita por su paciencia y su guía en todo momento y a mis compañeros
por su acompañamiento en estos 3 años de doctorado. Me siento realmente feliz y complacida y quiero invitarlos a todos ustedes a que donde quiera que vean una artesanía, la compren y la disfruten y la lleven a sus hogares. Muchísimas gracias. Yo gracias. quiero pedirle a todos los que estén presentes que abramos el micrófono y demos un fuerte aplauso que se bien merecido se lo tiene Tania. Por favor. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades, muchas felicidades. Gracias. Un placer estar en este evento. Agradecemos a nombre de nuestra institución, la Universidad Santander, Cancún, la presencia con ustedes en este acto de sustentación de tesis doctoral. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.